Buenas noches, doctora. En esta ocasión, el grupo está conformado por Freddy Ochoa y Wendy Guamán. Vamos a hablar sobre tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, afecta a los seres humanos y representa altas tasas de mortalidad, por lo que es considerada un problema de salud pública en el mundo. Ataca principalmente a los pulmones, pero también puede atacar otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. No todas las personas infectadas por las bacterias de la tuberculosis se enferman. Existen dos afecciones relacionadas con la tuberculosis, la infección de tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis. Dentro de la epidemiología, se ha visto que 2.000 millones de personas, es decir, alrededor de una cuarta parte de la población mundial, están infectadas por Mycobacterium tuberculosis. En 2018, aproximadamente 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1.5 millones murieron a causa de ella. La Organización Mundial de la Salud reportó para el año 2015 alrededor de 9.600.000 casos nuevos y 1.500.000 de muertes. Pruebas de detección de tuberculosis latente. Los pacientes con sospecha de tuberculosis latente pueden someterse a pruebas dirigidas con una prueba cutánea de tuberculina o un ensayo de liberación de interferón gamma. La prueba intradermorreacción a la tuberculina es una reacción de hipersensibilidad al contacto con una mezcla de antígenos del complejo de bacilos tuberculosos. La presencia de una induración en la zona de aplicación de más de 10 milímetros después de 48 a 72 horas de la inyección sugiere desarrollo de tuberculosis en el futuro, mientras que una reacción de más de 20 milímetros se interpreta como enfermedad activa. Sin embargo, la alta reactividad cruzada de la tuberculina confunde la interpretación de la positividad de la prueba cutánea de las personas que tienen antecedentes de una vacunación de BCG y personas que viven o son originarias de áreas geográficas endémicas. Al momento del diagnóstico, la prueba es falsa negativa entre el 10 y el 47% de los pacientes con enfermedad activa. ¿Qué es un ensayo de liberación de interferón gamma? Es una prueba de sangre que mide el grado de reacción del sistema inmunitario de una persona ante las bacterias de la tuberculosis mediante un análisis de sangre de laboratorio. Hay dos pruebas aprobadas por la OMS. Uno, la prueba cuantiferón y dos, la prueba T-Spot. Los ensayos de liberación de interferón gamma no pueden distinguir entre infección latente y enfermedad de TB activa. No deben usarse para el diagnóstico de TB activa, sino un diagnóstico microbiológico. Un resultado positivo de interferón gamma no necesariamente indica TB activa. Lo que corresponde a la sensibilidad y especificidad de los test de tuberculosis en infección latente son los siguientes. Para el test de tuberculina, una sensibilidad del 77 al 87% y una especificidad que puede alcanzar hasta el 97%. Para el interferón gamma, exactamente para el cuantiferón, tenemos del 70 al 80% de sensibilidad y de especificidad del 96 al 99%. En el T-Spot, el 90% de sensibilidad y el 93% de especificidad. Para la detección de una tuberculosis activa existe la baciloscopía. Es sencilla y rápida para detectar la presencia del bacilo mediante valoración microscópica. No es una prueba específica debido a que todas las micobacterias son bacilos ácido-alcohol resistente, es decir, que tienen la propiedad de captar en su pared la fucina fenicada y retenerla aún con la acción de decolorantes como la mezcla de ácido y alcohol. La coloración de Ziel-Nielsen en extendido o frotis de la muestra es la técnica más apropiada. Entre los inconvenientes se encuentra que tiene baja sensibilidad y la detección requiere un mínimo de carga bacilar por muestra de 5.000 a 10.000 bacilos por ml para arrojar un diagnóstico positivo. La siguiente prueba es del cultivo. El cultivo de micobacterias es la prueba estándar de referencia para el diagnóstico de la infección. Es sencilla en su implementación y económica. La técnica consiste en cultivar la muestra de los pacientes en medios de cultivo específicos como Lowest Jensen. Una desventaja es el crecimiento lento de la bacteria, ya que el cultivo líquido demora de 5 a 10 días, mientras que el sólido de 4 a 8 semanas, favoreciendo la diseminación de la bacteria en pacientes activos sin tratamiento. Por otra parte, la contaminación del cultivo ocasionando aún más retraso del diagnóstico.
Sin embargo, la sensibilidad y especificidad de los test de esputo para enfermedad activa de tuberculosis son los siguientes. El cultivo alcanza una sensibilidad del 80 al 85% y una especificidad del 98%. Respecto a los test de amplificación nuclear, cuando existe un esputo positivo, la sensibilidad alcanza el 95% y la especificidad el 98%. Cuando tienen una prueba de esputo negativa, la sensibilidad alcanza del 48 al 53% y una especificidad del 95%. Lo que respecta a las vaciloscopías cuando son tomadas por 3 ocasiones, la sensibilidad alcanza de un 68 a un 72%, mientras que la especificidad alcanza de un 77 a un 98%. Cabe mencionar que esta es una sensibilidad acumulada con las 3 vaciloscopías. Cuando existe una sola vaciloscopía, la sensibilidad alcanza alrededor del 30% y con 2 vaciloscopías alrededor del 42%. Es así que las guías recomiendan que las vaciloscopías deberían ser tomadas por 3 ocasiones en un lapso de 48 a 72 horas. De acuerdo con las pautas actuales, al menos una muestra respiratoria de un paciente con sospecha de tuberculosis activa debe analizarse con la prueba de amplificación de ácido nucleico, junto con un frotis VAR. Si tanto la prueba de amplificación de ácidos nucleicos como el frotis de esputo arrojan resultados positivos, esta combinación es suficiente para confirmar la tuberculosis y se debe iniciar el tratamiento. Dentro de lo que corresponde a las pruebas moleculares o las pruebas de nueva generación, existen aquellas pruebas que ya están dentro de las recomendaciones de la WHO o la OMS. Dentro de estas tenemos el ExPERT para reconocer o para diagnosticar al complejo Mycobacterium y para la detección de la resistencia a rifampicina. Lo que corresponde a la sensibilidad 85% para diagnosticar el complejo, mientras que para diagnosticar la resistencia a la rifampicina el 96% y la especificidad 99% y 98% respectivamente. Otra de las pruebas es el ExPERT del complejo Mycobacterium rifampicina ultra, que fue aprobada en el 2017. Es un análisis de temperatura de fusión, resistencia a la rifampicina, ayuda al diagnóstico del complejo de Mycobacterium y a la detección de la resistencia a la rifampicina. Esta prueba tiene una sensibilidad del 90% para el diagnóstico y un 94% para la resistencia, una especificidad del 96% y el 98% respectivamente. Lo que corresponde a pruebas de imagen, tenemos la radiografía de tórax. Las radiografías de tórax son importantes en la evaluación y en la estratificación del riesgo de pacientes con sospecha de tuberculosis latente o activa. Los informes de radiología deben describir si la radiografía muestra hallazgos completamente normales, muestra granulomas, calcificados, muestra cicatrización fibronodular o muestra hallazgos que suscitan preocupación para pensar en una tuberculosis activa. Los hallazgos de imagen que sugieran tuberculosis activa, ya sea que se sospeche clínicamente o no, deben impulsar la comunicación inmediata con el proveedor de referencia y la colocación del paciente en aislamiento respiratorio hasta que se obtenga muestras de esputo negativas. Dentro de los hallazgos de imagen de una tuberculosis activa o una tuberculosis previa o inactiva, tenemos lo siguiente. En la tuberculosis activa puede existir cavitaciones, consolidaciones, nódulos centrolobulillares y en árbol de Engema, nódulos miliares, linfadenopatías, derrame pleurales. Y en la tuberculosis previa, cicatrización fibronodular, fibrosis peribronquial, opacidades nodulares bien definidas, bronquiectasias por tracción, granulomas o ganglios linfáticos calcificados. Dentro de los porcentajes o dentro de la frecuencia con la que se presentan estos síntomas, estos signos son los siguientes. Dentro de lo que es la enfermedad primaria o activa, la linfadenopatía se presenta en un 83 a un 96% y va disminuyendo con la edad. Las opacidades parenquimatosas sean del mismo lado que el agrandamiento ganglionar en un 78 a un 84%. Las atelectasias obstructivas especialmente se puede ver en niños. Derrame pleural entre un 29 a un 38%. En la enfermedad postprimaria o en la enfermedad pasada, cavitaciones en un 40 a un 45%, opacidades parenquimatosas situadas en los segmentos apical y posterior de los lóbulos superiores en un 83 a un 85% y en el segmento superior de los lóbulos inferiores
entre el 14 y el 11%. Derrame pleural 18%, tuberculomas de 0.5 a 4 centímetros, bien delimitadas, ovaladas y redondas, se pueden observar. Adenopatías biliares y mediastínicas en el 5% y compromiso endobronquial del 2 al 4%. Existen varios estudios que muestran lo siguiente. Cohen y sus colaboradores encontraron una sensibilidad del 73 al 79% y una especificidad del 60 al 63% en una población de alto riesgo para indicar una enfermedad de tuberculosis activa. Los resultados similares fueron encontrados en el estudio de Boone y sus colaboradores, quienes compararon el valor del diagnóstico, pero en este añadieron los síntomas típicos de tuberculosis más o versus la radiografía de tórax en una encuesta de prevalencia de tuberculosis. La presencia de anomalías en la radiografía tuvo la mayor sensibilidad para detectar sujetos con tuberculosis bacteriológicamente positiva, con un intervalo de confianza del 90 al 1. Mientras que la especificidad para cualquier anomalía detectable fue de 0,67. Al realizar una vista lateral adicional del tórax, la sensibilidad aumentó un 1.8% y la especificidad un 2.5%. Cabe mencionar que un diagnóstico correcto de tuberculosis pulmonar en radiografía depende de la experiencia del lector, porque la técnica de interpretación actualmente no está bien estandarizada. Los pacientes con tuberculosis activa tienen cavitación en la radiografía de tórax inicial que al finalizar la fase de inicio del tratamiento aún muestran cultivos positivos de tuberculosis de 2 meses, tienen un alto riesgo de recaída y deben continuar la terapia por un total de 9 meses. Por lo tanto, se debe realizar un examen cuidadoso de la radiografía de tórax inicial en busca de enfermedad cavitaria. Es así que la radiografía no solo es importante en el diagnóstico, sino también en el seguimiento del tratamiento del paciente. Aunque la tomografía es 2 veces más sensible que la radiografía de tórax en la detección de cavitaciones y puede ser útil para despertar sospechas de tuberculosis activa, la decisión sobre la duración del tratamiento en el algoritmo se basa en la presencia de cavitaciones en la radiografía de tórax en lugar de las imágenes de TAC. Los pacientes sin cavitación en la radiografía de tórax inicial y los pacientes con un cultivo negativo de 2 meses pueden necesitar terapia por un total de solo 6 meses. Se debe obtener una radiografía de tórax en todos los pacientes al finalizar el tratamiento para establecer una nueva línea de base. Y aquí podemos observar un algoritmo en donde se observa que cuando el paciente ingresa con cavitación en una radiografía, si es que ingresa con eso, a los 2 meses hay que evaluar si todavía tiene una baciloscopía negativa o positiva. Si mantiene una baciloscopía positiva, hay que extender el tratamiento. Respecto al ataque de tórax, existen unos estudios como de Marais y sus colaboradores que menciona que el uso del ataque de tórax para el tamizaje de contactos asintomáticos no es seguro porque conduce al sobrediagnóstico de tuberculosis activa, exponiendo a los pacientes a altas dosis de radiación y socavando la confianza en el tamizaje existente de herramientas. La introducción del ataque se considera solo en determinados grupos de individuos con alto riesgo de reactivación de tuberculosis, como los pacientes inmunocomprometidos. El uso del ATAC como prueba de detección durante las investigaciones de brotes de tuberculosis no está justificado, pero solo podría realizarse en pacientes sintomáticos y en ciertos grupos de alto riesgo. Dentro del algoritmo, en la guía de la OMS menciona que si existe un paciente sintomático respiratorio, se debería realizar 2 baciloscopías o 3 baciloscopías. Si la baciloscopía sale positiva, entonces el siguiente paso es realizar un cultivo o un PCR. Y obviamente luego hay que ir continuando con el algoritmo. Si el resultado sale positivo, hay que observar si tal vez la tuberculosis es resistente o si es sensible a los fármacos de primera línea y obviamente ser notificado al Ministerio de Salud Pública. Lo que corresponde a la identificación de Mycobacterium por biología molecular, después de realizar un PCR en tiempo real, si ha sido detectado, hay que ver si el paciente es resistente a rifampicina o no. Si es resistente, obviamente hay que realizar nuevos
pruebas de biología molecular para ver a qué fármacos hizo resistencia. Eso es todo por nuestra parte. Gracias.